La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Este tiempo maravilloso que Dios nos permite estar una vez más en Fe sin Barreras, un programa que siempre tiene un solo propósito: edificar, construir, llevar a cabo el propósito que Dios diseñó en su vida y en cada uno de nosotros, tanto individual como colectivamente. Quiero agradecer infinitamente a Dios porque nos permite tener este recurso, tener este medio y llevar a cabo un plan que es un plan que provoca el vivir un estilo de vida y tener una seguridad de una vida eterna. Es importantísimo que nosotros tengamos una actitud correcta para con nuestro Señor Jesucristo y vivir una vida que agrada a Dios de una manera donde es un estilo de vida para todos nosotros. Siendo un estilo de vida el agradar a Dios, pues aparentemente es algo que se escucha muy bonito, pero para lograr hacerlo, muchos de nosotros nos hemos confrontado, a lo que es aleluya. Nos hemos confrontado a situaciones en nuestro diario vivir, en la vida cristiana, como algo que es algo muy, muy turbio, muy difícil. Pero realmente no lo es. Es algo que Dios ha proporcionado, nos ha dado todas las herramientas, todo lo que requerimos. Y la palabra clave para esto es por gracia. Y de una manera muy impresionante en la sabiduría de Dios, Él planeó, diseñó el rescate de todos nosotros y la propiciación de nosotros pues fue Jesús. Esa propiciación nos lleva a nosotros a vivir por cuanto nosotros tenemos que tener un cuidado de cómo vivimos. Quiero poner en mi corazón el plan de cómo expresar lo que puso Dios en mi corazón antes de empezar el programa. Y cuando a veces se menciona un solo nombre, bloqueamos nuestro corazón, nuestro entendimiento, porque creemos que ya sabemos todo o creemos que ya lo dominamos por el título del tema, ¿no? Por ejemplo, si hablas del amor, ya mucha gente inmediatamente dice, no, pues yo sé cuál es el amor de Dios. Puse como ejemplo, pero realmente lo que yo quiero estar hablando este día
¿Qué significa realmente vivir por fe? ¿Sabía usted la necesidad que hay actualmente de que el hombre y la mujer de Dios viva por la fe, viva por fe? Porque no hay otra manera de agradar a Dios. Sin fe, el tipo de fe de Jesús, ese tipo de fe, esa naturaleza de fe, es una fe que viene a nuestras vidas en espíritu. Porque recordemos que la palabra es espíritu. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces se convierte el espíritu creído con el corazón. A eso se le llama fe. Y tenemos que desmascarar lo que se ha aplicado como fe, porque si seguimos así, la vida cristiana se nos va a hacer muy difícil. Y va a ser muy tremendo. Veamos, Jesús le llegó a decir a los apóstoles, tener fe en Dios. Pero posteriormente vemos que tener la fe de Dios es algo diferente. Tener la fe de Dios es estar convencido en nuestro hombre interior de que esa es la realidad de lo que Dios dice. Y yo pues no me puedo ir de este programa sino antes hablar del versículo que siempre estoy hablando, 2 Corintios 5:17, porque el hombre interior es el que va a ejercer el reino de Dios aquí en la tierra. Usted no le puede dar ni una oportunidad a la carne que tome participación para vivir el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la carne es contra el espíritu. Entonces tiene que ver la vida como vives en el espíritu para determinar el tipo de fe que estás ejerciendo. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar pensando derrota, fracaso, sufrimiento, dolor o lo que tú quieras. Pero sin embargo se demanda que tengamos fe. Para que nosotros podamos ejercer el reino de Dios aquí en la tierra se requiere la fe. Pero vuelvo al versículo que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero tú puedes saber lo que dice la palabra de Dios, pero la fe demanda que se haya creído con el corazón. Hay un versículo que el apóstol usó y dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Quiere decir que mientras él estaba en este cuerpo, él ejercía la fe en el hombre interior y era la manera que él pensaba, hablaba y actuaba. Y eso es algo que aparentemente es difícil, pero no lo es algo bien práctico. ¿Por qué? Porque es solamente iniciando. ¿Quieres tener una vida victoriosa y poderosa? Anota el versículo, anótalo, 2 Corintios 5:17 y escudriñalo una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se convierta en rema en ti. El que no nace de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Y el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios, muchos están esperando morirse para entrar al reino de Dios. Y Dios que está esperando que entres aquí en la tierra al reino de Él, para que seas cabeza, para que gobiernes, para que representes a Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí para habilitarnos y capacitarnos para que nosotros podamos vivir ese estilo de vida. Y eso hace que se desmorona lo que viene a ser el cristianismo tradicional o la religión. ¿Por qué? Porque se está hablando de un reino. Pero ese reino es real, hermanos. Hay gente, créalo, que no es para los predicadores solamente. El reino es para todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Todo aquel que ha sido salvo tiene el privilegio de tener al Espíritu Santo en su corazón. Todo aquel que dijo yo creo, porque abrimos la boca y creímos con el corazón, con la certeza de que Jesús es mi Señor.
Y la única manera es aceptar que por gracia Él nos perdonó. Él nos borró nuestro récord que teníamos totalmente. Él quitó de nosotros una naturaleza y establece su reino en nuestras vidas para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Hermanos, hagamos del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo una realidad en nuestras propias vidas. Estoy viendo a personas que sí en verdad quieren ejercer, quieren vivir la vida correcta. Pero necesitamos darnos cuenta que la vida es en el espíritu, no es en el cerebro. El cerebro es donde meditamos y pensamos, donde está el alma del cuerpo físico. Y tenemos ahí una situación donde no sabemos cómo tener gobierno sobre la carne, sobre los pensamientos de muerte, mentira y destrucción, sobre todo pensamientos de escasez, de ruina. ¿Cómo ser jefes nosotros? Y la única manera es que la fe nuestra sea una fe fuerte y poderosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ejercer el reino de Dios sin tener un tipo de fe que sea una fe fuerte, una fe poderosa. Ayer hablábamos yo y mi esposa sobre el tema de cómo un niño de 5 años no le puedes dar a operar un sistema de equipos que conlleva razonamiento, entendimiento, capacidad y capacitación y instrucción, porque ese niño aún en su nivel que él tiene, a solo que fuese un caso superdotado el niño, ¿no? Pero estoy hablando de algo normal, es imposible que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque no tiene disciplina. Podrá empezar a enseñarle y al ratito se va a jugar con la pelota, porque es un niño. Pero una persona que está interesado en aprender un sistema, cualquier tipo de sistema, necesita dedicar tiempo a escuchar a una persona que realmente sepa hacerlo, para que lo instruya, le enseñe, le capacite a hacerlo. Hermanos, he encontrado que aquellos que tienen fe, pero no han desarrollado fe en el hombre interior, o sea, no son maduros, no han crecido en la fe. Crecer en la fe quiere decir ser hacedores de lo que la Biblia dice. Cuando usted ha practicado el ser hacedor de la fe, automáticamente tu fe se está creciendo y se está desarrollando. Sí. Por eso, esa es la diferencia de dar una prédica muy bonita que nos ayuda a saber la información de la Biblia, y otra cosa es desarrollar la fe que viene adentro del hombre interior. ¿Por qué? En este caso, Dios quiere que vivamos aquí en la tierra su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí en la tierra? Que vivamos en su reino. Entonces nosotros tenemos que tener la certeza de que nosotros podemos ejercer el reino de Dios siempre y cuando nosotros vamos a pensar y vamos a hablar y vamos a ver lo que no se ve, vamos a creer lo que no entendemos. ¿Por qué? Porque es creer con el corazón. Por ejemplo, la Escritura lo dice, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y vemos cómo el mundo tiene a muchas personas sufriendo, cristianas. ¿Y a qué se debe? A que no han dedicado su vida y su tiempo a formarse como un discípulo dentro de lo que es el reino de Dios.
Para eso requiere y se necesita ver el contexto del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, y analizar lo que es la vida del libro de los Hechos. Usted puede leer el libro de los Hechos y se va a dar cuenta cómo es que ejercían en medio de... Estaban aquí en el mundo, pero sin embargo estaban ellos destruyendo las cosas del mundo. ¿Usted cree que la iglesia fue perseguida nomás porque se llamaban discípulos de Jesús? No, en ese tiempo no se les llamaba cristianos. Todos sabían que eran discípulos de Jesús. Y los apóstoles eran los que tenían al mando todo lo que era la formación de lo que era la iglesia. Ahora veamos 12 apóstoles. Son muchos apóstoles. ¿Por qué Jesús en ese momento no estableció a los pastores, a los maestros? ¿Por qué no estableció porque estaba poniendo los cimientos, las columnas de lo que es la iglesia del reino de nuestro Señor Jesucristo? Por eso fueron 12 apóstoles. Pero vemos ahora cómo esos 12 apóstoles empezaron a dar forma a lo que es la manera de cómo tenemos que vivir la nueva vida en Cristo. Y recuerdo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. No podemos vivir la vida cristiana fuera de esa nueva criatura. Ese es el trabajo de su servidor, rescatar a personas que no se han dado cuenta, no les ha caído el 20 de decir, esta no es responsabilidad de que me convenza a nadie. Si yo no me dejo convencer por el Espíritu Santo, nadie me va a poder convencer. ¿Por qué? Porque nadie te puede convencer, nadie te puede decir qué tienes que hacer. Yo no puedo obligarte a ti a que creas lo que yo creo. Yo no puedo hacer eso, nadie puede hacer eso. Pero vemos la sabiduría de Dios que viene de lo alto. La sabiduría de Dios opera a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, que cuando nosotros abrimos el corazón al conocimiento de la palabra de Dios y se revela la palabra de Dios, ahí empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque ya tomas una decisión. Tú mismo te asocias, te dejas convencer por la persona, por Dios mismo. Por eso tenemos a muchas personas que se acostumbraron a que un hombre, igual que él, le diga con quién se va a casar, le diga en qué va a trabajar, le diga... O sea, un dominio total de otro hombre. Donde ahora nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores para que nos guíe a toda verdad y poder desarrollar nuestras vidas. Yo puedo darte testimonios míos personales que yo he vivido y que estoy muy agradecido con Dios porque Dios no está muerto, Dios está vivo. Muchas personas al grado de que no lo consideran en que Él tiene facultad para hablarnos a nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Muchos de los cristianos que yo he conocido dicen, a mí Dios nunca me ha hablado. Y le digo, ¿cuántos años tienes con esa Biblia? Ya tengo 12 años con ella. ¿Tiene 12 años Dios hablándote con esa Biblia? Ahora, ¿por qué no le creemos? Porque para nosotros, nuestros sentidos dicen, no lo veo vivo. Y porque no lo ves vivo, automáticamente tú lo repruebas. O sea, tú lo niegas sin darte cuenta. Por eso es bien importante que nosotros tengamos el privilegio de oír la voz de Dios con nuestro espíritu. Creer con el corazón. Nunca olvide Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca vamos a confesar. ¿Por qué? Porque, hermanos, es imposible ser un cristiano poderoso en la tierra.
Yo veo a mucha gente que está impresionada de los grandes ministros. Y tienes el mismo Dios, el mismo Cristo, tienes el mismo Espíritu Santo, tienes el mismo amor que Dios derramó en tu corazón. Tienes todo igual que aquel hombre. A mí me decían, pero es que ciertos hombres pagan el precio. Y eso me llevó a investigar a mí el precio. ¿Y saben cuál es el precio? El pasar tiempo en comunión con Dios. Eso no es un precio. Ese es un privilegio. Orar es un privilegio. Y eso no es para cualquiera, eso es para un rey. Entonces nos han vendido la idea de que así funciona. Pero realmente cuando uno se humilla a Dios, dice la palabra, el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Y normalmente, como se anda en la carne, quiere que lo exalten en las finanzas, en los negocios, en la fama. Pero cuando se anda en el Espíritu, la exaltación es crecimiento, es entendimiento revelado, es comprender. Y cada vez que eso sucede, eres más humilde. ¿Por qué? Porque haces más caso a la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, yo he visto que es indispensable caminar y andar en el Espíritu. Pero para esto requiere que usted tenga en su corazón una actitud genuinamente humilde. Usted tiene que saber que Cristo pagó el precio para que usted y yo fuésemos completamente miembros de su reino, hijos soberanos. Él ya pagó el precio. Usted tiene que aprender, así, literalmente, a saber la posición que usted tiene en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué valor tienes en Cristo? ¿Y cuál es realmente el precio que pagó Jesús por ti y por mí? Porque si tú no pagas ese precio, usted no va a poder vivir. Usted no va a poder ejercer el reino. A solo que tengas la certeza de que Cristo ya lo hizo por usted. Hermano, hermana que me esté escuchando, yo le invito a que perseveres, a que en verdad ya empezamos, mucha gente ya empezó a determinarse a vivir conforme el Espíritu, dejando afuera todo lo que es religión y fanatismo. Porque si no lo hacemos, si no tomamos esa decisión, nosotros no vamos a poder vivir la vida que Dios nos dio. Así que yo te estoy invitando a que tomes un paso de fe. Toma un paso de fe. Analízate, ¿estoy disfrutando la vida cristiana? ¿O es una carga como a mí me han dicho? A mí me quisieron vender la idea de que la vida cristiana era sufrida. Y yo creo que si alguien simplemente que es cristiano piensa un poquito, y ¿quién sufre más? ¿Alguien que está bajo el control del diablo? ¿El dominio del diablo? ¿Muerto en delitos y pecados? ¿O aquel que está viviendo bajo la potestad de Dios? Nosotros somos miembros de Dios, de su reino. Somos miembros de su linaje. Por eso los estoy invitando a que den ese paso de fe. Y que usted invite a alguien. Porque estos programas de eso se trata. Rescatar de una vana manera de vivir. Yo no estoy contra ningún pastor, ninguna iglesia. Estoy contra la mentira.
Dice la Escritura, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice para que nosotros podamos vivir, pero la persona necesita tomar la decisión y decir, yo voy a creerle a Dios. Si usted no sabe el estado que tiene como hijo de Dios, si usted no sabe, le podríamos decir, la posición que tienes como hijo de Dios desde que naces, desde el momento en que Cristo vino a tu vida, ¿sí? Aceptaste a Cristo y luego el aceptar creíste y te bautizaste. El que creyese y fuese bautizado, dice la palabra. Tú estás dentro del reino y como miembro activo del reino tienes que aprender cómo comportarte en el reino. Hay muchas cosas que son mal interpretadas, ¿sí? Pero normalmente yo veo la necesidad de defender lo que es la libertad en Cristo. Nosotros tenemos la libertad en Cristo por Él, para que nosotros ahora podamos ejercer y vivir en libertad. Qué bueno que estás en sintonía, mi hermana, mi hermano. Vamos a continuar. Estoy hablando de la fe, cómo vivir por fe y andar por fe. Pero es importantísimo, como te digo, número 1 es saber que eres espíritu, que vives en el espíritu, andar en el espíritu y vivir en el espíritu es desarrollar la fe, crecer en fe. Porque veo yo la necesidad de decirte esto y óyelo claramente. Cuando las cosas están todo bien, en bonanza, no, gloria a Dios, ¿cómo está? Bien, en fe, mi hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando vas al doctor o cuando vas a una situación económica o cosas que suceden, hasta el pelo se les cae. ¿Por qué? ¿Dónde está la fe? Porque no tienen fe madura, no tienen una fe sólida, no tienen una fe definida. Y ese es el tema de esta mañana, de compartirte y decir, debemos de vivir con una fe definida, no prepararnos cuando llegue el problema, sino vivir llenos de fe para cuando inmediatamente se presenta cualquier cosa, salga, dice la Biblia que sale como río el Espíritu Santo con lo que se levanta contra nosotros. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se levanta contra nosotros? Tú participas, ¿cómo? Declarando la palabra. En cuanto alguien te amenaza, en el nombre de Jesús, comienzas a usar la fe y ejercer la palabra, porque tienes poder de Dios en tu vida. Tienes unción y la fe viene en operación cuando has madurado. ¿Sí? Por ejemplo, se presenta una situación de cualquier índole, no importa lo que sea. ¿Sí? Te dicen, oye, te quedan tantos días de vida, y hay muchos testimonios donde personas maduras les dan una mala noticia. ¿Sí? Y he visto cómo esas personas que tienen madurez espiritual, carácter espiritual, oyen lo que les dicen. Vamos a suponer, tu hijo está en una condición grave, ¿no? Y afortunadamente, ese hombre tiene una madurez. Inmediatamente va a la presencia de Dios y comienza a hablar con Dios con una calma y una serenidad tranquila, porque sabe que tiene promesas, sabe que tiene provisión de parte de Dios. Él ya sabe, ya está en él. Él no está temblando ni llorando, no. Va y le dice, Señor, necesito saber la manera exacta de cómo operar en esto. Cómo ejercer la fe en esto, porque aquí ahorita mi hijo está sufriendo.
tuvo, vamos a suponer, un golpe con la bicicleta o vete a saber, cualquier cosa. Y de repente el Espíritu Santo lo guía. Y específicamente, ¡pum!, va directamente con la palabra viva y le da a lo que está mal en su vida. Como el ministro que hace poco vi un testimonio, ¿no?, que estaba predicando en una esquina y de repente comenzó a sangrar y que ¡pum!, cayó al suelo. Eso sucedió aquí en California, en los Estados Unidos. Cuando llegaron a recogerlo y lo llevaron al hospital viendo el sangrerío, era un balazo en la cabeza. Un hijo del diablo le dio un balazo. ¿Y qué pasó con él? Pues ahí está en el hospital y sale el diagnóstico de los primeros análisis y le dicen literalmente a la esposa, ¿no? Tu esposo va a morir. Pero era una mujer madura en la fe, madura. Y va al pie de la cama y atar al demonio de muerte y hablarle al sistema cerebral que sea sano y que opere perfectamente. Para testimonio de los médicos, a los 4 meses el hombre estaba sentado perfectamente, caminando, consciente y con toda la inteligencia normal que debe de tener un hombre. Y volvió otra vez a predicar. Pero si esa mujer no hubiese tenido eso, muere el hombre. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba sirviendo a Dios. Yo me imagino que el hombre que le dio el balazo investigó y él sabe que le dio en la cabeza y está vivo. Con eso se convirtió. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que es un balazo en la cabeza. Ser dirigidos por el Espíritu Santo, hermano, necesitamos tener un tipo de fe madura, sólida. Vamos a continuar, no te vayas. Compártele a alguien el programa este. Aleluya. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin Barreras. Fe sin Barreras. Radio Vital, transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org.
En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical. Eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Amados radios escucha de Radio Vital, les invitamos a participar juntos, activando las características del fruto del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Confesémoslo con nuestras bocas y creamos con el corazón. El Espíritu Santo habita en mí. Creo con el corazón y confieso con mi boca que su benignidad, amabilidad, está activa y operando como estilo de vida en todo mi ser. Satura mi espíritu, satura mi alma, voluntad, inteligencia y deseos y todo mi ser. Vivo y disfruto la benignidad de mi Dios. El Espíritu Santo en nuestras vidas es la evidencia de la obra transformadora de Dios en la nueva vida como creyentes en Jesucristo y su palabra. Disfrutemos cada día las características del Espíritu Santo. Radio Vital, el complemento de su vida. A todos los que hacen parte de Radio Vital, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Radio Vital. Radio Vital es una estación de radio cristiana en español con un contenido ameno y enriquecedor para toda la familia, incluyendo temas sobre el estilo de vida, salud, consejos, educación, nutrición, historia, cultura, negocios, hogar, niños y noticias. Radio Vital, el complemento de tu vida. Ahora puedes escuchar también nuestra programación a través de TuneIn en tu teléfono celular. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los que componemos el equipo Radio Vital oramos por nuestros hermanos Radio Escuchas, por sus familias, sus hogares y sobre todo el plan divino de Dios en sus vidas. Los amamos. Radio Vital, el complemento de tu vida. Como el aire que respiro, como tu palabra vive en mí, tu gracia me sostiene. Y como el pasto firmamento, vive eternos mi alimento, se lo debo a este amor. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Por www.radiovital.org. Radio Vital 24/7. 24/7. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14-15. Continuamos presentando Fe sin Barreras, con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Los pastores Eduardo y Blanca Urrea agradecen a todos los radios escuchas por ser miembros de la familia Radio Vital. Celebra con alegría que su presencia siempre va en ti, a donde quiera que tú vayas. Radio Vital, el complemento de tu vida.
El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Jesús es la luz. Radio Vital, el complemento de tu vida. La frecuencia de Dios. La frecuencia de Dios en el cielo, inundando los corazones de los que aman su palabra, a través de Radio Vital, el complemento de su vida. 24/7. 365. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Continuamos con este precioso programa de cómo vivir por fe. Y el primer paso que he estado hablando es mantenerte en tu corazón con la actitud correcta. La actitud correcta de decir, soy un espíritu. Porque si tú no realizas que eres espíritu, y que ahora es la vida nueva que Dios te dio, ese hombre interior es el propietario de la fe. Porque lo espiritual es para lo espiritual. La palabra es la fuente o la materia prima de la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces quiere decir que la palabra que hace que exista la fe, la fuerza, el poder de Dios en nosotros, tiene que desarrollarse en el hombre interior. Por lo tanto, la persona que vive aquí adentro es la que tiene que crecer y desarrollarse, y desarrollarse, y desarrollarse. ¿Cómo? La fe viene por el oír. No hay otro método que tú puedas adquirir fe. Tú no puedes decir, tengo fe porque voy a la iglesia, o tengo fe porque yo ya creo en Diosito y yo y Él nos entendemos. Esa no es fe. Ese es un engaño de ti mismo. No es ni del diablo, de ti mismo. Tú mismo te estás engañando de que tienes fe. Pero como les decía ahorita, mientras todo está en bonanza, tengo fe. Yo tengo fe, no pasa nada. Pero cuando ¡pum!, se presentan situaciones de esas de a de veras, necesito fe. Voy a decir algo con mucha humildad, y lo digo porque eso me ha enseñado a mí de que yo he tratado de que personas abran su corazón al Señor y se enamoren de Dios a la manera que Dios quiere ser amado, porque dice la Biblia que el día, la hora y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y adorar quiere decir permanecer en la perfecta voluntad de Dios. Esa es adoración. ¿Por qué? Porque muchos la confunden con lo sublime de la música y que te lleva y te pone bien, te pone a llorar porque está muy bonita la música, ¿no? O porque el orador tiene mucha gracia para hablar y te atrapa y te está hablando de temas que te hacen reír. Pero realmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es payasada, es algo serio. ¿Por qué? Porque vives en un mundo donde el diablo está suelto y los demonios también. Y que cuando tú necesitas estar bien sólido y bien fuerte, necesitas darte cuenta que ahorita que estás en bonanza, ahorita que estás en situación bien, haz crecer la fe. Que esa fe crezca, que esa fe se desarrolle. ¿Te vas a hacer radical? Sí. ¿Por qué? Porque no todos quieren vivir por fe. ¿Por qué? Porque vivir por fe implica apartarte de lo que a Dios no le agrada y apartarte de aquellos que no quieren nada con Dios. Te tienes que apartar. ¿Por qué? Porque es una manera nueva de vivir. Ahora,
no para que, fíjate bien, Dios quiere que te apartes para que crezcas y madures y crezcas y te conviertas en esa luz, que cuando de repente vas a un lugar, tú seas luz y brilles en medio de la oscuridad, que tú te seas la sal del mundo para que tú des el toque a la gente, ¿no? Como les decía, a mí me ha tocado hablar con personas y les digo, mira, yo deseo que le creas a Dios, pero yo no puedo creerle por ti. En todos los aspectos, integralmente, Dios tiene cuidado de nosotros. Y quiero que, inclusive, voy a leer algo que mientras estábamos oyendo esa información, y está escrito en el capítulo 6 de Mateo, versículo 25. Dice la escritura: por tanto os digo, no os afanéis, santo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Cuánta gente tenemos ahorita afanándose? Y aquí el Señor dice, no te afanes. Y alguien podría pensar que Dios no pensó que la vida iba a estar dura. No, Él no pensó en eso. Él pensó en que aquel que le creyere con el corazón dependería de Él. Mira, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Yo cuando leí por primera vez este versículo, fue como diciendo, what happened? ¿Qué pasa aquí? Yo dije, yo quiero depender de Dios. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, fíjate quién las alimenta. Las alimenta. ¿Quién alimenta todas las aves que son en todas partes del mundo? A veces yo me quedaba en la frontera viendo cómo los pajaritos volaban por arriba del cerco y siguen volando. Para nosotros hay divisiones, pero para ellos no, ellos siguen volando. Para ellos no es México, no es Estados Unidos, ellos van y vienen. Aleluya. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hay un valor que tenemos. Somos hijos de Dios, hermanos. Pero los rituales religiosos no los queremos soltar. Se tiene que romper en tu corazón la rutina religiosa, el fanatismo y el libertinaje. Tienes que venir al plan de Dios y humillarte y decir, Señor, quiero vivir tu voluntad. Desde aquí quiero reinar. Dile al Espíritu Santo cada mañana, precioso, enséñame a reinar. Necesito reinar. Necesito cómo orar por mi matrimonio, cómo orar por mis hijos, cómo orar por mi ciudad, por el gobierno, cómo usar el poder que tenemos. Hermanos, la iglesia, yo estoy hablando de hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo, no que hablan en lenguas, porque puedes hablar en lenguas y no estar lleno del Espíritu Santo. Esa es una manifestación del bautismo con el Espíritu Santo. Pero estar lleno del Espíritu Santo es ejercer el poder de Dios, y no como loco, sino guiado por el Espíritu Santo. Usted no se va a levantar a hacer cosas que el Espíritu Santo no lo guíe. Solo que el Espíritu Santo te guíe a hacerlo. ¿Por qué? Porque una vez que el Espíritu Santo te dice, haz esto, y lo haces, va a haber una manifestación de poder, porque es Dios mismo. Hermanos, nosotros somos más valiosos. ¿Y qué hacemos hoy en día? Seguimos las costumbres del mundo, las costumbres religiosas.
Fíjense en los servicios de una iglesia evangélica tradicional. El patrón ya está hecho, el Espíritu Santo, no les importa el Espíritu Santo. Si les importara el Espíritu Santo, se enfocaran en la vida espiritual de cada uno de los que va ahí. ¿Por qué? Porque cada uno de los que está ahí se pagó el precio. Pero parecen borreguitos, como un video que acabo de ver y que te lo voy a compartir de un lugar, un consultorio. No sé si era un consultorio o era una... Pero era exactamente era un análisis, un estudio, una investigación que estaba haciendo alguien. Y de adrede, en ese lugar que llegaba la gente, llegaba y se sentaba a esperar. No sé qué era, si era consultorio o era una compañía que estaba requiriendo personal. No sé, no quiero inventar. Simple y sencillamente la gente llegaba y se sentaba. Pero uno de ellos, que llegó primero, era parte del experimento, ¿no? Y oyó un pitido cuando ya había dos. Oyó un pitido y él se paró. Y ya que luego se sentó, me llamó la atención, ¿no? Pero me seguí viendo el video ese. Porque volvió a sonar al ratito el pitido y se volvió a parar. Y se volvió a sentar. A la tercera vez que oyó el pitido, se volvió a parar y se volvió a sentar. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al cuarto pitido, los otros dos que estaban ahí oyeron el pitido y se pararon y se sentaron. Y así llegaba gente y los veía, y al segundo, tercer pitido, y toda la gente se paraba y se sentaba, se paraba y se sentaba. Y sin querer queriendo se fueron saliendo los primeros. Y se quedó gente que no tenía nada que ver con el experimento. Pero cada vez que sonaba el pitido se paraban y se sentaban. Así está la gente cristiana dentro de las iglesias. Siguiendo una tradición sin darse cuenta que están siguiendo algo que la Biblia reprueba. La Biblia nos llama a que ejerzamos un reino, un sacerdocio, una nación santa. No es que seamos... nos sintamos superiores o que... No. Al contrario. ¿Por qué? Porque no es broma lo que el diablo hace ahorita en personas. Yo les digo a personas, cuida la lengua. Porque el Señor dice, si vives por fe, tú cuidas la lengua. ¿Por qué? Porque vives por fe. Sabes que Dios no miente y dice que la vida y la muerte está en la lengua. ¿Por qué sigues hablando mal? Si sabes qué dice la Biblia. Porque el hombre interior, el que está aquí, no tiene una madurez. Y para eso necesitas tú ser pastoreado. A mí me ha tocado hablar con pastores y les he dicho, lo que ustedes necesitan es ser pastoreado. ¿Por qué? Porque yo no digo que no seas pastor, pero no sabes vivir la vida en el reino de Dios. ¿Cómo quieres pastorear? ¿Usted cree que porque habla muy bonito el diablo no te va a agarrar y te va a pegar una pela? Claro que te la va a pegar. ¿Por qué? Porque esto es algo serio. Y yo lo he visto. ¿Y qué dicen? Ay, es que está en una prueba. No, Dios no quiere que vivas en pruebas. No, Dios quiere que vivas libre, poderoso, victorioso. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El hombre interior tiene que estar en un lugar donde madure. Y si tú no vives aquí en Phoenix para que te sientes con Biblia y cuaderno, nunca te voy a decir que somos los únicos. Mentira. Hay lugares donde hay maestros genuinos que tienen la unción de Dios para enseñar. No que nomás enseñen así nomás. Tienen habilidad divina para enseñar. Si en tu comunidad lo hay, dale gloria a Dios porque es provisión de Dios. Y honra a ese hombre, cuida a ese hombre. Siéntate, no llegues tarde. Lleva tu Biblia, tu cuaderno. Crece, ejerce la fe. Consolida la fe, crece y crece. ¿Por qué?
Porque una vez que tu fe sea fuerte, ¿sí?, el tipo de fe que se desarrolló activó dones en tu vida y eres sensible a la voz del Espíritu porque andas por fe. Y por fe de repente tienes en tu vida algo que se llama habilidades del Espíritu. Eres sensible a las cosas espirituales. Pero si usted vive en la metrópoli, en esta área de aquí de Phoenix, Arizona, en las ciudades pegadas a Phoenix, tienes ejército de amor a tu disposición para que tú crezcas y puedas desarrollar fe. Tú tienes lo mismo que tengo yo, solamente que diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Pero todos estamos llamados a desarrollar fe y crecer por fe y vivir por fe, porque el justo por la fe va a vivir. Así está escrito. Nadie va a vivir de buena suerte aquí. No, ya está. Dios ya proveyó todo, dijo. Irán de gloria en gloria. Y yo decía, ¿cómo que vamos a ir de gloria en gloria si todos gritan luchas y pruebas y desiertos? Hasta que me puse a investigar y me di cuenta por qué. ¿Por qué? Porque no han desarrollado fe en el hombre interior. Hablan de la fe, pero no la desarrollan aquí adentro. En el hombre interior la fe se desarrolla. Aquí crece. Yo veo que tan tremendo se levanta un hombre lleno de fe contra las acechanzas del diablo. Impresionante. Hacen pedazos las cosas de las tinieblas. Igual cuando oran por enfermos. Cuando oran por situaciones. Yo me quedo anonadado. Porque en verdad la iglesia tiene todo para reinar. Y Cristo lo puso todo. Bienaventurado el que cree. Hermano, hermana que nos está siguiendo, te invito a que sigas en sintonía. Mis hermanos de Canadá, de Argentina, República Dominicana, Colombia, donde quiera que estés, comparte Radio Vital, el complemento de tu vida. Mira, si tú quieres evangelizar y quieres ayudar a la gente, haz de cuenta que tú eres miembro de la radio y tienes permiso de publicar y estás tirando semillas. No queremos likes para ser famoso en la radio, no, queremos cumplir lo que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo vayan y háganse famosos, no, hagan discípulos. Ahorita tenemos muchos cristianos que se tienen que convertir a discípulos de nuestro Señor Jesucristo y se apasionen de Él y dependan de Él en cualquier circunstancia. Mira, ahí está escrito, te lo dejo, Mateo 6:25, tal vez tú sepas qué dice, 25 y 26, Mateo 6, 25 y 26, tal vez tú sepas qué dice, pero yo te digo, tú dependes de Dios totalmente. Tu amigo y servidor no se quiere despedir de ustedes porque el programa me gusta, pero usted ya escuchó. Se tenía que decir y se dijo. La palabra es viva, es eficaz. No viva religión, por favor. Vive una relación con Dios y pon por fe en práctica. Y di, soy espíritu y voy a crecer en el espíritu. Y tengo un alma y vivo en este cuerpo que es templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo. Hasta pronto, bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.
Llegó la hora de que juntos unamos esfuerzos y entre todos evangelicemos el planeta entero. Comparte nuestra app y también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, porque lo bueno se comparte. La palabra de Dios no tiene barreras y la radio no tiene fronteras. Somos Radio Vital, el complemento de tu vida. 24 horas formando verdaderos discípulos. Radio Vital. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones los días jueves 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted nos encuentra en nuestra área, puede hacer parte de la familia Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Cada mañana nos conectamos con nuestro Creador para adorar y recibir dirección para nuestras vidas. La oración de la mañana con el pastor Eduardo Urrea a partir de las 6:30 de la mañana, de lunes a viernes, tiempo de Phoenix, Arizona, con transmisiones en Facebook Live. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los martes tenemos una cita. Santa Cena con nuestros pastores Eduardo y Blanca Urrea. Transmisión en vivo a través de nuestros sitios en Facebook, Radio Vital y Ejército de Amor AZ.